Hola a todos, mi nombre es Hassel Hernández y este es un video para la materia de Economía Política 1 de la Universidad Fermín Toro. En este video hablaremos de los diferentes pensamientos económicos, comenzando con el pensamiento mercantilista, donde el pensamiento mercantilista surgió a partir de la expansión militar de los países, especialmente los países imperialistas o imperiales, durante las épocas coloniales. En el mercantilismo pasó a tener más importancia, un mayor auge en la agricultura y las riquezas de los países venían dadas por la acumulación de metales preciosos, como el oro y la plata. Entonces, los países o las coronas trataban de disminuir al máximo las importaciones y lo poco que se tenía que importar debía ser pagado con bienes o servicios producidos en el país, tratar de no cambiarlos por oro para que no redujesen las arcas de de las coronas o de estos países, puesto quien tenía mayor poder era quien tenía mayores reservas de estos metales. Posteriormente surge el pensamiento de los fisiócratas. Para los fisiócratas lo más importante era la agricultura, es decir, el medio de producción de las riquezas. No se centraban tanto en las riquezas o en la acumulación de metales preciosos, sino en los medios de producción de las mismas. Y sostenían que el hombre buscaba o debía tener el disfrute de su trabajo, de los productos que el hombre producía. De hecho, sostenían pensamientos de índole liberal, dejando al Estado que el Estado interviniera muy poco en los asuntos económicos y dejar que los empresarios fuesen quienes dictaran estas áreas de la economía. De hecho, de aquí surge la frase del famoso filósofo Vicente de Fogonet, que es laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer y dejar pasar. Entonces, los fisiócratas sostienen que lo que se debe cuidar son los medios de producción de la riqueza, puesto que si estos son eficientes, entonces habrá riquezas, pero todo proviene del medio de producirla. Luego conviene hablar del pensamiento clásico, donde su principal exponente es el filósofo Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones. Para los clásicos tenían una fuerte influencia liberal. Ellos apoyaban mucho el laissez-faire, es decir, que el Estado interviniera lo más poco en asuntos económicos, y apoyaban un sistema económico donde el mercado libre y competitivo era quien determinara la producción, los precios y la distribución de la renta. Además, también apoyaban lo que era la armonía de intereses, es decir, ellos decían que si cada individuo este, lograba desarrollar sus intereses personales, esto servía a los intereses comunes de todos los ciudadanos del país. Los clásicos defendían mucho al hombre de negocios porque era quien acumulaba capital y era capaz de realizar inversiones para el país. Se confiaba en la competencia como principal regulador de los precios del mercado y se defendía la primacía del sector privado sobre el sector público. Pero esto traía consigo despilfarro y corrupción. El marxismo, desarrollado principalmente por el científico alemán, científico socialista Karl Marx en su obra Das Kapital o El Capital, sostiene, este tipo de pensamiento sostiene o su principal objetivo es demostrar cómo las sociedades capitalistas explotaban a los obreros y que inevitablemente esto iba a traer consigo la destrucción de dichas sociedades capitalistas. En, en su postulado, entre muchas otras cosas, menciona tres principales teorías o tres principales aseveraciones. Una de ellas es la teoría del valor del trabajo, donde menciona que una mercancía, el valor de mercancía no viene solo de las horas de trabajo dedicadas a ella, sino de el trabajo como tal, la calidad del trabajo que se invierte para realizar el producto. Otra es la teoría de la plusvalía, donde se dice que el valor total de un producto, una pequeña parte de él viene derivado del trabajo, de las horas de trabajo aplicado en ello.
Por lo tanto, el precio total, el resto del precio, le queda al capitalista. Entonces, ese sobrante es lo que se denomina plusvalía. Em, y por último está la teoría de la acumulación capitalista, donde señala que a largo plazo el sistema capitalista desaparecería debido a su tendencia de acumular la riqueza en pocas personas, en pocos hombres, es decir, los eh, empresarios capitalistas. También tenemos el pensamiento neoclásico, que a diferencia del pensamiento clásico, ellos establecen que el valor del producto es un valor psicológico, es decir, es el valor que las personas le den al producto según la necesidad de la persona por obtenerlo. Y esto a su vez deriva en que los salarios son impuestos no tanto por el número de horas, sino por el valor del producto que se produce, y los empresarios por lo tanto deben pagar un salario que es el salario esperado por el productor. De esta manera, tanto el productor como el dueño de la empresa están satisfechos, están contentos, y la verdadera meta es lograr fabricar algo que sea psicológicamente necesario para la población y que esto le pueda dar un precio que es el que busca el beneficio de ambas partes. Y por último podemos hablar de la teoría o del pensamiento keynesiano desarrollado por John Keynes en el siglo XX, luego de una de las grandes recesiones de los Estados Unidos, donde él establece que el incremento o el éxito de una economía de un país venía dado por la inversión, la renta de inversión de parte del Estado. Es decir, la renta va a aumentar conforme tanta inversión se haga en ella. Entonces, lo que él promueve es que tanto la empresa privada como el Estado, pero principalmente el Estado, en los tiempos de recesión, inviertan en la producción y en las empresas, tanto públicas como privadas, para de esta manera darle un impulso a la economía. Con esta teoría se desarrolla también una nueva rama de la economía, que es la macroeconomía. Y además Keynes establece que el empleo absoluto es algo ficticio. En todo país lo ideal es encontrar un equilibrio entre el empleo y el desempleo, donde es algo dinámico, es algo que siempre va cambiando. Es decir, un sector de la población en un momento estará desempleado, pero luego estará empleado, y va a ser de esa manera dinámico. De esta forma, hace que el sistema total no colapse por los beneficios que deben tener todos los empleados.